Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a tu canal ACO Creaciones. Mi nombre es Katherine, por si no me conoces. Y ella mío es O'Haris. Así es, ella es mi madre, como ya muchos saben aquí en el canal. Y es la que me ha iniciado en este mundo del arte de tejer en crochet. Y a 2 agujas también, pero eso lo dejamos para luego, ¿verdad? Exacto, sí. Mucha información, después no aprenden bien. Exacto, entonces lo que queremos hacer son micros videos y vamos a comenzar con este. Que es sobre nuestro instrumento de trabajo, que es el ganchillo. Hay varios, hay muchísimos tipos de ganchillos. Vamos a comenzar con las partes de nuestra aguja, ¿ok? Me voy a acercar bastante para que lo puedan ver. Esta es la punta de la aguja, ¿ok? Esta es la cabeza. Esta es el cuello. Esta de aquí, todo esto, es nuestra área de trabajo. Aquí es donde sostenemos nuestra aguja. Esto de aquí. Y todo esto es el mango. Ahora vamos con nuestras formas de agarre. Hay 2 tipos de formas de agarre, ¿ok? Está el tipo lápiz, que es simple y llanamente como si estuviésemos agarrando un lápiz y trabajamos de esta manera. Y está el otro que es agarre de cuchillo, como si estuviésemos picando. Y hay gente que se siente muy cómodo trabajando de esta manera, así. Cualquiera de las formas es válida. Aquí es como tú te sientas cómodo al hacer tu trabajo, pues hacer el trabajo que está en tu proyecto. Básicamente estas son 2 formas de agarre que normalmente tienden las personas a realizar, pero realmente es como tú te sientas cómodo hacer tu trabajo. Es decir, que ni una ni la otra es mejor que la otra, ¿ok? Las 2 son perfectas para tu trabajo, solo tú vas a escoger cómo te sientes más cómodo. Ahora, si yo le pregunto a Katherine, ¿cuál es tu forma de agarre, Katherine, que tú prefieres? La forma mía es de lápiz. ¿Y la igual tuya? Como la mía también es tipo lápiz. Pero sí hemos conocido personas que toman la forma de cuchillo. Y está totalmente bien. Ahora que vamos a ver los diferentes tipos de agujas que existen en el mercado. Hay variedad. Hay un tipo que se utiliza para prendas sencillas, más de hilos más finos, como es este tipo de aguja que viene siendo de acero. Con este podemos hacer con hilo crochet, que es más fino. La idea es que no sea más grueso de lo que es el cuello de la aguja, ¿ok? De todas maneras, uno de los tips que les podemos dar es que si tú tienes una tensión muy fuerte, es que uses alguna aguja que sea más grande del hilo, del número, porque los hilos también vienen por números y eso normalmente da el tamaño o gruesor del hilo. Vamos con otro tipo de aguja de crochet, que es el de aluminio. Ese tipo de agujas son más livianas, a la comodidad, como siempre digo, de la persona que va a hacer el trabajo y su preferencia, pero realmente son más livianas por el material que las de acero. Normalmente estas agujas se usan para tejer lanas, hilos semigruesos y accesorios como gorros o colchas. Sobre todo eso que sea lanas para abrigar, hilos gruesos como Katherine lo comentó, y que son esos resultados, un gorro, un suéter. Se utiliza mucho este tipo de agujas porque igual la lana es como más gruesa y vas a necesitar este material que es más ligero. Otro tipo de gancho son los de madera o los de bambú. Son súper cómodos, flexibles, duraderos. A mí me encantan esos, aunque no tenemos ahorita un ejemplo para mostrarles físicamente, ¿no?
Igual hay de diferentes tamaños, también se utilizan para hacer estos tipos de proyectos como los gorros, los suéteres, porque son especialmente para hilos gruesos, lana, entre otros. ¿Qué otra cosa puedes decir del ganchillo? Lo que puedo agregar sobre el ganchillo y sobre todo a las personas que se están iniciando, les recomiendo que utilicen este número de aguja. Este, por ejemplo, es 7, pero podrían utilizar desde a partir de las 4, 5, 6, que son agujas bastante gruesas y con hilos más gruesos, para que ustedes vean y se les facilite cada uno de los puntos que vamos a enseñar. Así es, para que ustedes vayan también notando cada punto y cómo se ven, porque normalmente nos hemos dado cuenta en cursos que ya hemos realizado, las personas cuando usaban estos ganchillos muy finitos, como que se estresaban mucho porque no notaban muy bien cómo se ve el punto. La idea es que se relajen en este proceso, y que es un proceso que lleva tiempo, pues tiene dedicación, y que no a la primera va a salir. Eso no queremos engañarlo, ¿no? O sea, no es a la primera, ya salió. No, puede ser que sí, que hayan dotados aquí y es genial, pero hay otros que necesitan un poquito más de tiempo. Entonces no se desesperen y hagan lo que mi mamá dijo, para que no lo vean tan mínimo ni chiquitico, sino que lo vean en grande. Lo vean en grande y ya vayan logrando su proyecto junto con nosotras en estas secciones que vamos a tener con ustedes. Esperemos que verdad lo disfruten, ese paso a paso. Y bueno, esto es lo que queríamos compartir con ustedes, porque ya para el próximo video vamos a empezar a enseñar los puntos y sería bueno que ya vayan a comprar sus materiales, y por eso lo que nosotros les recomendamos, agujitas más gruesas con lanas, con hilos más gruesos, una lana podría ser. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Un besito bien grande para todos ustedes. Y acuérdense de darle like, de suscribirse, de comentar si así lo desean, de darnos sus sugerencias para esta nueva sección que estamos haciendo. Y sin más nada que decir, nos vemos en el próximo video. Bye.